Realiza sí o sí una acción y después pregunta. El otro primero pregunta y después realiza una acción. ¿Sí o no? Vamos de nuevo. Entonces, la pregunta es, en este ejercicio, ¿yo sí o sí tengo que hacer una resta? ¿Siempre independientemente del número que me ingresa el usuario? No. ¿Eh? No. No, porque si ingresa 0 o 1, no tengo que hacer la resta. ¿Vamos? Entonces, conceptualmente no es obligatorio que yo sí o sí haga la resta al menos una vez. El póster tiene eso, me hace las acciones que están dentro del ciclo desde 1, a partir de 1 hasta n, mientras que el pretest lo hace desde 0 hasta n. ¿Sí? Y de otra forma, el pretest puede o no hacer las acciones que están dentro, depende de la condición, y el póster sí o sí hace la acción porque la condición está al final. ¿Vamos, chicos? Entonces, el póster lo vamos a usar cuando yo estoy seguro de que lo que está acá dentro se tiene que hacer al menos una vez, pero no en este caso. Generalmente, en la mayoría de los casos, el ciclo principal o el ciclo más grande generalmente es un pretest. ¿Vamos? Entonces, vuelvo a decir, no sé si alguien me dice por qué no usaron posteo, simplemente por qué. Porque se lo acordaban de lo último que vieron. ¿Eh? ¿Cómo más pinta? ¿De qué mejor? No. O sea, no es que es peor, es igual. En realidad depende de qué es lo que necesites, son distintos. A medida que vayamos avanzando, cuando nosotros necesitemos realmente un poste, yo le voy a decir, chicos, acá se usa el poste por esto. ¿Vamos? Pero piensen en eso, la cantidad de veces que yo tengo que ejecutar las acciones que están adentro como mínimo. Con lo cual, si ahora lo hacemos bien y lo pasamos a un pretest, me quedaría mientras x sea menor a 1, ¿qué va a ser? A x le asigno x menos 2. Y ahí sí, si x llega a 0 es par y si no es impar. Y ahí nos vuelve si x menor a 1 es par, si no, es igual. Si x es menor a 1, sí o sí va a ser menor a 1 porque yo salgo cuando x es menor a 1. En realidad, No entra. la condición que vos pongas acá está condicionada, valga la redundancia, por la condición que vos pones acá. Porque vos acá también podés salir si x mayor o igual a 1. ¿Sí? Si vos pones que x mayor o igual a 1, vos acá salís cuando llegas a 0 o a 1. Porque restando en la 2 te va a dar o 0 o 1, no hay otra opción. ¿Vamos? Si vos pones mayor solamente va a salir cuando llegue a 0 o a menos 1. ¿Ah? Ejemplo. Entonces, la condición que vos pongas acá depende de por qué razón saliste. Profe, y si yo ingreso ejemplo, el 4, porque era la típica. Yo ingreso el 4, ¿qué hace? 4 menos 2, 2. Sí. Sigue ejecutando el programa, porque el 2 es mayor a 1. Sí. Vuelve de nuevo, a eso voy. 2 menos 2 igual a 0, y ahí sale. Ahí vuelve, esto es falso, sale. Claro. Como x quedó en 0, es par. Exacto, eso. Pero en el caso de que x valga 1, ¿sale también? Porque el 1 no es mayor que... Claro. Sale cuando es 1 o 0. o 0, por eso digo, si lo pones así sale cuando 1 es 0, de la otra forma sale cuando es 0 menos 1. Para que sea par sí o sí tiene que quedar en 0. Para que sea impar va a quedar o en 1 o en menos 1 dependiendo de qué opción por el cosita. ¿Vamos? ¿Cómo? No, pero el enunciado le di por m para cualquier número positivo mayor a 0. Con un condicional antes y Claro, si es negativo tenés que poner un condicional antes. Pero generalmente, sí, esto también para todos, generalmente en la práctica no consideramos que el usuario puede ingresar mal. O sea, si vos haces un algoritmo, como nosotros dice hacer un algoritmo para los números positivos, suponemos, por lo menos por ahora, que el usuario te ingresa un número positivo. ¿Está? Porque si vos considerás que te puede ingresar un negativo y llegado el caso te puede ingresar una letra. ¿Sí? Exacto. Entonces, para no considerar todos los errores que puede cometer el usuario, eso lo vamos a ver más adelante, suponemos que te ingrese exactamente lo que el enunciado te dice para no complicarte la vida. ¿Sí? ¿Hay más? ¿Vamos, chicos? Vamos despacio pero seguro. Vamos a complicarnos un poquito más.
dado un número n, está en la guía, este es bastante popular, dado un número n, determinar si ese número es primo o no. Ahí pueden usar lo que quieran. ¿Listo? Si n ¿Sí? O sea, por ejemplo, el 149, yo hago la raíz cuadrada de 149 y todos los números primos que estén en el rango de esa raíz cuadrada, claro, esto es matemática, no tiene nada que ver con algoritmo. Y si yo compruebo con todos esos números primos, me alcanza para saber si ese número es primo o no. ¿Ah? Con lo cual, esto es válido para números primos chicos. Yo creo que ustedes me hagan un algoritmo que me calcule los números primos de 1 hasta infinito. O sea, un número primo es cuando. Un número primo es cuando. No es solamente divisible por sí mismo y por 1. Y por 1. Listo. ¿Estamos, chicos? Entonces, necesito verificar para ese número, vamos a suponer para ese número n, todos los que lo dividen en el medio. Entonces yo podría decir que mientras mi variable sea mayor igual a 0 o ¿Qué variable? la variable que yo ingreso, el número, digamos, mientras mi variable sea igual a 0 o igual a 1, entonces empiezo a darle las acciones. Porque es uno o el otro. Son dos condiciones. Si vos pones mientras sea igual a 1 o sea igual a 0, todo lo que está dentro de tu ciclo solamente va a andar si tenés un 0 o un 1. Y que no es joven y tampoco, porque tampoco, o sea, Entonces es mayor o igual. claro. No, pero no importa, a ver. No. Esas condiciones no es. Qué hermosa letra de libro. Vuelvo a decir lo que le dije la clase pasada. Para hacer un algoritmo, ¿sí? El 50% como mínimo, lo primero que tienen que hacer es entender el problema. O sea, siéntense, olvídense un ratito de pseudocódigo y piensen cómo yo resolvería el problema. ¿Qué pasos necesito? ¿Me explico? Después piensen cómo escribir esos pasos en pseudocódigo. Pero si yo no puedo resolver si un número es primo o no con un conjunto de acciones, si no puedo encontrar qué acciones necesito, menos la van a escribir en pseudocódigo. O yo noto que todos vienen y me muestran y van escribiendo de una acción y no saben ni para qué la están escribiendo. O sea, por ejemplo, saben que necesitan el resto. Ahora no saben ni en dónde ni por qué. Entonces les va a costar muchísimo hacer un algoritmo. ¿Tá? Yo creo que ustedes, por apurados, digamos, tratan de ya empezar a escribir el algoritmo
Y ahí es donde se van a confundir y donde van a empezar a encontrar errores, van a empezar a resolver esos errores, ¿sí? Y van a provocar otros. El clásico en Argentina lo atan con alambre, ¿no? Entonces yo empiezo a escribir el algoritmo cuando estoy seguro de qué es lo que tengo que hacer, por lo menos la estructura que tengo que seguir. Entonces, en este caso, si yo te digo que un número n es primo solamente si es divisible por sí mismo y por uno y por ningún otro, ¿está? ¿Qué hago? Y acá vuelvo a decir lo que dije hoy, olvidémonos de eso que encontraron en Wikipedia, que tiene que ser por solamente tengo que comprobar 3, 5, 7 y 11, porque eso no se aplica para todos los números primos, así que olvídense de eso. Y ahí pensamos la forma más antigua. Si yo tengo que verificar que un número es primo solamente por n, si es divisible, perdón, solamente por n y por 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que corroborar en todo el otro rango cuántas veces se divide. No sé si divide alguna vez. ¿Sí o no? Pero a ver, esto es una cuestión matemática, digamos, pero la explicamos para que quede un poco claro. Entonces tengo el 2, el 3 hasta n. Entonces yo agarro el 123 y ¿cómo sé si es primo o no? Y lo divido por 122, por 121, por 120 hasta llegar a 1. ¿Estamos de acuerdo? Si todas esas divisiones que hice, alguna me dio un resto 0, que quiere decir que se pudo dividir, el número no es primo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que ya sé eso, sé que en algún momento tengo que aplicar el mod para ver si es divisible o no. ¿Sí? Sé que necesito n, que es el número que me ingresa el usuario. ¿Sí o no? ¿Van siguiendo? Sé que necesito, ¿qué más? Alguna variable que vaya valiendo todos estos números para poder hacer la división. Necesito una variable de control que valga primero n-1, después n-2, después n-3 hasta 1. Porque la voy a necesitar para hacer la división. Entonces, para hacer esto, ¿qué podemos usar que ustedes ya vieron? ¿Qué tipo de variable Contador. tiene? Contador. ¿Qué tipo de variable tiene este comportamiento? Acumulador. ¿Eh? Contador. ¿Cómo? Acumulador. Contador. Contador. Porque incrementa la 1. Si no es uno, el otro. Contador. ¿Y qué más necesito? Alguna variable que me cuente la cantidad de veces que dividió. Para hacer esta solución que estamos planteando. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Más o menos lo vamos siguiendo. Entonces necesito el n, obviamente, un contador que me maneje estas opciones, un contador que me diga cuántas veces dividí, y como esta acción la voy a hacer n veces, necesito un ciclo que me repita esa acción n veces. ¿Sí? Y cuando yo determino que necesito un ciclo, la pregunta es ¿cuál? ¿Cuál uso? Mientras. Así como está planteado el problema. ¿Eh? Mientras. ¿Por qué? Ah, recién llegué. ¿Eh? Un póster, ¿por qué? Porque siempre tienes que hacer lo último para saber lo que es. Y en mientras no sabes cuánto Sí, sí, puede ser. El póster me obliga a hacer una acción. Sí. No quiere decir que el mientras no la haga la acción. Como sea, sí tienes que hacer una, porque aunque entre uno, tienes que hacer uno. Sí o sí. Sí. Entonces vos puedes regular después hasta que sea el número máximo. Hasta que llegue a n. Llegue a n, o a más o menos. Puede ser. Pues siempre tenés que sumarle Sí. uno. Igual, de cualquier forma, ojo que creo que introduciste un concepto erróneo en este sentido. No es que si yo voy a usar un post-test, si yo estoy seguro que la primera acción se tiene que hacer sí o sí una vez. ¿No? Ahora, en este caso, yo podría no hacer la primera acción, o sea, podría no dividir por uno, porque ¿para qué voy a dividir por uno si yo sé que el resto va a ser 0? Entonces ahí sí podría usar un pretest. ¿Verdad? Por allá me habló alguien. Pero la primera de los dos ejemplos, que sí significa una acción,
cuando encuentre un número que debe reemplazarlo, que ahora directamente puede decir que el número es primo que ¿Pero qué? ¿No puedo usar un manejado por contador? ¿Un para? Vuelvo a repetir, así como yo planteé la solución que tengo que dividir todos los números hasta n. ¿Cuándo uso el manejado por contador? Cuando sé la cantidad de iteraciones. Cuando sé exactamente la cantidad de iteraciones que tengo que hacer. En este caso, ¿sé la cantidad de iteraciones que tengo que hacer? Sí, n. A ver, y ahí viene otro concepto erróneo. Para hacer un manejado por contador, no quiere decir que yo explícitamente tenga que saber exactamente el número final. Lo que yo tengo que asegurarme es que antes de empezar el manejado por contador, el número final ya esté definido. Entonces, si yo pongo desde 1 hasta n, yo lo que me tengo que asegurar es que ese n antes del ciclo tenga un valor. ¿Me explico? Pero en este caso sí está definido, porque es n. Si el usuario me ingresa un 10, el ciclo se va a ejecutar 10 veces. ¿Ah? Entonces, para problemas en cuestión y para el tipo de solución que yo estoy dando, lo mejor es un manejado por contador, porque sé exactamente la cantidad de veces que tengo que ejecutar. En x menos n. ¿Quién es x? ¿Y n? Pero entonces, ¿qué hago? Ajá. Eso lo vas dividiendo por el... Claro. Es lo que planteamos. Ese que vos me decís, menos 2 que vaya subiendo es el contador. Que empieza en n-2 y en tu caso va restando. ¿Sí? Sí. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Estamos definiendo qué ciclo usar. Vamos a usar el para entonces. Bueno, lo primero que tengo que hacer es, eso ya lo sabemos, escribir y ingrese el número. Sí, el número que usted quiere verificar si es primo o no. Ver n. Y ahora viene el para. Para ahí, que va desde 1, si seguimos ese, desde 1 a n, a 0. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer n veces en el ciclo? Dividir n por el número, por mi contador. ¿Sí? Que de esto lo dijimos, pero al yo estar usando un ciclo manejado por contador, el contador ya lo tengo. Y ya funciona como contador. Entonces, este contador que nosotros dijimos que vamos a necesitar ya está en la variable con la cual estoy recorriendo el ciclo. ¿Sí? Ahora. Hoy no lo puse porque no habíamos definido. Vamos, entonces el contador en el ciclo para, en el ciclo manejado por contador, justamente, ya está incluido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La división. Y más que hacer la división, tengo que preguntar si se pudo dividir. Y cada vez que se pueda dividir, cuento. ¿No? Es lo que es el análisis que hicimos recién. Entonces, sí, ¿qué cosa? La condición. N mod I es igual a 0. Entonces acá lo que estoy preguntando es si el número que me ingresó, el resto de dividirlo con I, es igual a 0. La primera vez I vale 1, la segunda vez vale 2, la tercera vez vale 3, entonces en cada iteración me va dividiendo el número que ingresé por todos los números, hasta llegar a N, que es lo que dijimos antes, ¿no? Y si la división se pudo hacer, ¿qué hago? Cuento para saber cuántas veces se pudo hacer. Para poder contar, ¿qué necesito, dijimos? Un contador. Un contador, lo vamos a llamar C. Los contadores siempre se inicializan para que puedan tener un valor inicial. Y hacer así no C más 1. Claro, cada que cumple con esa condición, se acumula. Cada vez que cumple, cuenta. Con lo cual, al final de este para,
Cuando yo salga de para, en C que va a haber la cantidad de veces que se puede dividir o el número de divisores que existen de n entre 1 y n. ¿No? Una pregunta en el medio. ¿Por qué inicializo el contador? Después ustedes memoricen a ver que inicializar el contador. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué inicializo el contador? ¿Y por qué es? ¿Cómo? Porque no sabemos lo que hay en el espacio de memoria. Hay un valor indefinido, pero no se le puede sumar un valor indefinido. ¿Cuándo? Cuando sumes. Cuando le Acá. Entonces, se inicializan los contadores y los acumuladores o cualquier variable que yo la tenga del lado derecho. ¿Sí? Yo cuando tengo una variable del lado derecho me tengo que asegurar que esa variable tenga un valor antes de hacer esta operación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo aquí hiciera, por decir algo, esto no cumple este algoritmo, pero si yo hiciera n más 1, ¿hace falta que yo ponga a n y le asigno 0? No, porque lo leí. O sea, tiene un valor inicial. Bueno, en este caso n no cumpliría la misma función. Ahora, si yo le pongo eso, es como que ese valor que yo lo leí, lo inicialicé en 0. ¿Cómo? Claro, si yo le pongo el n abajo, y le pongo n igual 2 puntos igual 0, es como que ya el valor que yo le asigné cuando le dije leer n, es como que pierde ese valor. Pierde. Claro. Gracias. Pero el concepto es, tengo que inicializarlo porque no puede estar del lado derecho sin valor. Bueno, y una vez que salgo de acá, seguimos por acá, ¿cómo sé si es primo o no? Claro, yo sé que sí o sí por 1 y por n se pudo dividir, porque eso pasa siempre. Entonces, sí o sí, esto se va a haber ejecutado 2 veces. La pregunta es si se ejecutó más de 2 veces. Entonces, si c es igual a 2, quiere decir que es primo. Si no, bueno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esperen un poquito, no se apuren. Una forma que tenemos de mejorar esto, que se mejoramos un poquito, es ¿para qué voy a dividir yo? Que muchos me iban a preguntar y yo siempre digo, cuando yo ya sé algo, no lo tengo que preguntar. ¿Me explico? O sea, si yo ya sé la respuesta a una pregunta, no la tengo que preguntar. En este caso, siempre la división por 1 y por n va a dar resto 0. ¿Ah? Entonces, ¿para qué voy a hacer algo que siempre no sé hacer lo que me va a dar? ¿Cómo hago para evitar que la división por 1 y por n no se haga? O sea, ¿me explico por qué no? ¿Para qué voy a dividir por 1 y por n el número? ¿Cuál es mi objetivo de hacer eso? Entonces debería ser desde 2 a n. Claro, entonces lo mejor es ir desde 2 hasta n menos 1. Pero si yo voy desde 2 hasta n menos 1, el contador va a quedar, si es primo, en 0. Entonces si es distinto a 0. Me ahorro 2 iteraciones y me ahorro 2 veces la ejecución de esta acción. Sí, pero el tema no es el ahorrarme, digamos, porque todavía no estamos viendo qué complejidad tiene el algoritmo. Lo importante es una cuestión conceptual, digamos. ¿Para qué voy a hacer algo, preguntar algo que yo ya sé el resultado? Pues si yo pongo desde 1 hasta n, hago la división del número por 1 y por sí mismo. Y me va a dar 0 y voy a ejecutar esta acción. Ahora, ¿para qué vos vas a dividir un número por n si vos ya sabés el resultado? Ya sabés que el resto es 0 siempre. Entonces, si vos ya sabés que es 0, no hagas la división. Para eso empezamos en 2 y vamos a un número antes. Yo tacho el 0 para diferenciarlo de la 1. Costumbre de años de programación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que es primo? Porque acá no entra. Y sale y sé que va a ser.
Si te ingresa un número lo mismo. Bueno, ahora, antes que sigan sacando fotos. Si yo te ingreso 9.348.712, ¿es primo o no? No. Sí, porque es par, ningún número par es primo porque es divisible por 2. Entonces, fíjate vos, un número tan grande, nosotros nos damos cuenta que no es primo ejecutando una sola operación. ¿Y este algoritmo cuántas operaciones ejecuta? Las 9 millones. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿para qué voy a dividir por todos los números hasta n? Si yo, en el medio, apenas yo encuentre una división que sea distinta de 0, ya sé que el número no es primo. ¿Va? O dicho de otra forma, yo no necesito saber cuántas veces se dividió. ¿O no? Yo necesito saber si al menos se dividió una, para que sea primo o no. ¿Eh? Si al menos de una dio 0. Entonces no hace falta que cuente, porque capaz que me dé 35 veces me dio 0, pero no me interesa las 35, yo quiero una. De esas 35. ¿Eh? De esas 35. De esas 35, una y que salga. Una y que salga. Entonces, con ese concepto, ahora sí decimos, no puedo usar un manejado por contador. Porque el manejado por contador me obliga a ir hasta n. ¿Ah? Claro. A ver, no estoy diciendo que todo lo que hicimos hasta ahora está mal. Hicimos una forma y ahora empezamos a escalar en complejidad, digamos. ¿De acuerdo a qué tan eficiente vos querés que sea tu algoritmo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para que apenas detecte una división yo salga? ¿Eh? Claro, necesito otro ciclo, un pretest que me permita salir antes. ¿Cómo me quedaría con el pretest? Todo esto es lo mismo, ¿no? Dividirlo por 2. Mientras. Ahora vemos cuál es la condición. Dentro del mientras, hago lo mismo, porque la división la tengo que seguir haciendo. ¿Vamos? La división la tengo que seguir haciendo. Lo único que yo voy a cambiar entre este algoritmo y este es que me permita salir apenas encuentre una división que sea 0. ¿Sí? Otra cosa, en para hoy cuando explicamos habíamos dicho que el contador lo manejaba automáticamente. El mientras no hace eso. Con lo cual yo tengo que manejar el contador por mi cuenta. ¿Sí o no? Entonces mi contador que me cuenta la división, no el contador este que me cuenta cuántas veces dividió, sino el contador que me permite ir dividiendo por un número mayor. Para hacer lo mismo que está acá, inicializo ahí en 2 y acá lo incremento. ¿Sí o no? ¿Lo ves? Y esto hace lo mismo que esto. No sería más 1. ¿Y eso es un 1? Ah, pues son 2. No, es un 1. No, sí. Es muy difícil escribir para mí. Sí, entonces el incremento que el para me lo hace automáticamente, en el mientras lo tengo que hacer a mano. Entonces fíjate vos, lo que está dentro es lo mismo, estamos todos de acuerdo porque las divisiones las tengo que seguir haciendo y tengo que seguir verificando si se contó. El condicional es el mismo, si no se dividió nunca es primo y si se dividió alguna vez no es primo. Lo que me cambia es lo que está acá. ¿Qué preguntamos? Si C es mayor a 0. No, porque sale. Yo pongo mientras C sea mayor a 0, ni siquiera entra porque C vale 0. Al ciclo mientras entra cuando la condición es verdadera. ¿No? Exacto. Si yo le pongo C mayor a 0, No la entra, primera sale. vez C vale 0, no entra. Entonces todo por ahí, igual. ¿Yo qué quiero hacer? Yo quiero salir cuando C cuente al menos una vez. ¿Va? Entonces quiero salir cuando C no sea igual a 0. Para Menor. escribir eso tengo que poner mientras C sea igual a 0. Bueno. Entonces, mientras C igual a 0 continúa. Ahora, cuando ya deja de ser 0, sale. ¿Lo tienen o no? ¿Y ahí está?
destruir, empecé en 2 también. No hace la división por 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es algo, si yo ingreso un número primo? ¿Eh? ¿Cómo mal? En este algoritmo que hicimos recién. Si va para cuando... No, va a recordar todo. Por eso Yo ingreso un número primo. La última vez y vale 3. O sea, cuando vale 2, me da falso. Cuando vale 3, entra, cuenta. Viene acá, como contó, sale. C es igual a 0. No, porque me contó y me dice que no es primo. Y era primo. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué me falta? ¿Eh? ¿Este? Claro, pero si yo pongo uno acá, claro, todos van a ser primos. ¿No, no? ¿Eh? ¿El problema? Si yo tengo un número primo, vamos a suponer el 3, yo ingreso el 3 es primo. Empieza el algoritmo, ¿no? Acordate que de acá salta acá. De acá. O sea, lo único que yo hice es cambiar el para por el mientras. A C le asigna 0, ahí le asigna 2. C es igual a 0, sí, entra. 3 mod 2, que le asigna acá, ¿es igual a 0? No. Sale, incrementa ahí, vuelve. C es igual a 0, sí. 3 mod 3, ¿es igual a 0? Sí. Cuenta, se le asigna C más 1, incrementa y vuelve. C es igual a 0. No. Porque se sumó 1. ¿Cómo? ¿A dónde vuelve? 3, modo 3, es 0, sí. Cuenta. Sale del sí, sale del ciclo, vuelve a preguntar. Pues siempre vuelve a preguntar. El ciclo vuelve y cuando termina sale. Sale. Acá C vale 1. Entonces sale. ¿Vamos? Claro, ya es distinto a 0, digamos. Acá C es igual a 0. No, es 1. Y me escribe que no es primo. Y el 3 sí es primo. ¿Cuál es el error? Tiene que cambiarlo igual por distinto. Tiene que cambiar. Claro. Sí, es distinto. O le pongo un 1, como no sé quién dijo, o salgo por la otra condición. Por distinto. Si yo quiero respetar acá, ¿cuál sería la otra condición? No. Eso es lo que no quiero hacer. ¿Cómo hago para no hacer eso? podría ser igual a Para aprender a 1. ¿Cómo me decís? Sí. ¿Cómo lo pongo? Claro, eso es lo que falta, bien. ¿Cómo lo pongo? Igual a n. Mientras sea igual a n, va a entrar solamente cuando dice igual a n. Claro. Cuando no sé, Cuando sea distinto a n. distinto a n. No, o sea que entre cuando es distinto a n. Está bien distinto, pero porque nunca lo va a superar, pero para ser correcto, menor. Que es lo mismo que poner, esto es lo mismo que poner mientras i sea menor o igual a n-1. ¿O no? Que esto es lo mismo que esto. Entonces, conceptualmente, del ciclo salgo o cuando conté alguna vez o cuando llego hasta n-1. Y si ustedes se fijan, es lo mismo que hacía acá. Acá empiezo en 2 y voy hasta n-1. La diferencia que tiene esto es esto, que acá salgo cuando cuento y acá no. ¿Ahora sí, chicos? ¿Listo?
Dale, sacarte el cuerpo, no se van a ¿Listo, profe?